Carlos Marx y los marxistas siempre consideraron la economía la base fundamental del desarrollo y de la interpretación de los fenómenos de la sociedad. Ellos decían medios de producción, pero resulta que en el año 2021 en República Dominicana hubo serias dificultades porque hubo que pensar que la salud versus la economía eran los factores que iban a definir el futuro nuestro. Hemos invitado a Lois Malkoun, economista, que no ha asumido ni tiene funciones, aunque es un hombre muy cercano al gobierno dominicano, para tratar de evaluar el año en términos económicos. Y nos interesa, Lois Malkoun, comenzar esta conversación con esa contradicción entre la salud y la economía. La decisión que tomó el gobierno no fue, por supuesto, dejar a un lado la economía, pero darle énfasis al tema de la salud, y fuimos uno de los pocos países de América Latina que comenzó muy rápido la vacunación, que hizo un esfuerzo para la dosis de refuerzo, el que la lanzó prácticamente, y por tanto la salud fue un elemento fundamental, aparentemente, para recuperar la economía. ¿Qué piensa de ese manejo durante el año 2021? Bueno, gracias por la invitación. Carlos Marx estaba equivocado porque nosotros no producimos ni chicle. ¿Cómo que no producimos? Tenemos una industria. Nada. Ah, bueno, los economistas. Nada. No, pero los medios de producción, ¿verdad? La industria. Bueno, la industria. Sí, pero... claro. Bueno, mira, el manejo de la pandemia versus la economía. Yo creo que el país se acomodó a lo que los demás países venían haciendo. O sea, cuando poco a poco se fue relajando de, digamos, de las medidas de prevención, los horarios de toque de queda. Así mismo tú ves otros países que hacían lo mismo. A veces lo hacíamos nosotros primero, a veces lo hacían los otros primero que nosotros. Y fuimos desmontando todo eso en la medida en que la pandemia se fue controlando. Siempre había un conflicto entre los médicos que querían seguir con cierta medida restrictiva. Yo escribí que ya era hora de ir aflojando porque el costo económico al final iba a ser mayor que el efecto que estaba causando la pandemia, lo cual analicé inclusive hasta con números, porque tú sabes, enfermedad ha habido siempre, de todo tipo, que causan muerte, que causan costo en salud. La pandemia, bueno, vino en un momento difícil, pero llegó ya la situación donde la economía tenía necesariamente que abrirse, porque de lo contrario, oye, tener otro año con el 2020 no lo aguantaba nadie, nadie, o sea, iba a explotar todo, o sea, así que yo creo que hicimos, principio de año ya comenzamos a bajar, ya comenzó a recuperarse, comenzaron a abrirse, por ejemplo, el tema de los bares, hoteles, bares y restaurantes. Hasta nos dilatamos un poco, lo apretamos demasiado, quizás pudimos haberle dado más apertura antes de la fecha que se hizo, pero al fin, inmediatamente se abrió eso, los servicios básicamente, ya las cosas comenzaron a cambiar y la economía comenzó a responder y así se ha visto. ¿Te parece que el 2021 fue un año para que la sociedad descubriera la relevancia que tenía el turismo en su aporte al Producto Interno Bruto y a la economía en general? Definitivamente, y si no se ha dado cuenta, o por lo menos, si no se ha convencido, es porque las remesas han compensado un poco la caída del turismo, pero si la remesa y otros sectores como Zona Franca, que también han respondido, no hubieran crecido como lo han hecho, oye, el peso del turismo, la caída del turismo hubiera sido mucho más dañina para la economía. Pero hubo un balance, se balanceó, y ahí las remesas empujaron. Este año vamos a recibir más de 10.000 millones de cosas históricas, ¿no? Sí. Eso compensó casi 2 o 3.000 millones menos que vamos a recibir en turismo. Ya. Tú sabes. Ya. Y eso permitió también que la República Dominicana fuese uno de los primeros países en abrirse con una oferta turística interesante, atractiva, aunque el turismo interno pasó
de un 3% aproximadamente a por encima del 20% Bueno, en este año 2021. Bueno, se dieron incentivos. Porque Recuérdate se dieron incentivos de sistema crédito, financiero, financiamiento. Los precios de los hoteles se habían bajado bastante. O sea, eran gangas, que habían hoteles donde la gente pudo ir nada más por las tarifas que se aplicaron en ese momento. Sí. 75, $100 por día, cuando eran hoteles de 300 y pico. O sea, que yo creo que todo eso motivó a que el turismo interno creciera. ¿Y cuál es el factor fundamental en el éxito del manejo de la política económica frente al virus? O del manejo de la situación del virus. La vacunación. La vacunación. Nosotros arrancamos primero que casi todos los países. Y tenemos ya cerca de 58% con vacuna completa, 66, 67% con una dosis, y un 13, 14% de los que están vacunados con la tercera dosis. O sea, nosotros arrancamos adelante, aunque hay países que han vacunado más que nosotros en la región, pero tomamos esa medida. Pero la tercera dosis, la dosis de refuerzo, nosotros fuimos de los primeros. También, inclusive cuando se cuestionaba, en varios países se cuestionaba esa tercera dosis. Y esa tercera Ahora dosis. todo el mundo, fue un riesgo que asumió ahí el presidente y el gobierno, porque si eso se hubiera causado un problema, fue un riesgo, y sin embargo ahora todo el mundo está buscando la tercera dosis. Y luego el fenómeno externo de la inflación que llegó impactó muy fuertemente internamente. El gobierno tomó medidas, hizo reuniones de consenso en el Palacio Nacional y se trató de paliar un poco la situación, pero sigue siendo un elemento de preocupación. Ese es el gran problema y el gran reto. El gran problema del año 2021 en el mundo es la inflación. Estados Unidos está rozando 7%, un escándalo. Para un norteamericano acostumbrado a inflación de 2%, 1,5%, la gente está al grito con un 7%. No. Y nosotros que estamos acostumbrados a inflaciones de menos de 4, 3, a veces puede llegar a 5, estamos cerca de 8 y puede superar, o sea que ha sido un año difícil. Pero obviamente los factores se conocen. Hubo una contracción en la oferta y la demanda por la pandemia y todo escaseó, se paralizaron las industrias, el transporte, fíjate lo que ha pasado, o sea, llegó un momento donde los puertos ya no cabían los barcos parados porque no tenían que transportar, y ahora entonces que hay cosas que transportar, ahí dura un mes, un barco para cargarse 2 meses porque está saturado. Los puertos se saturaron, el sistema de transporte casi colapsó, y un furgón que te costaba $3,000 te cuesta ahora, bueno, llegó a costar $20,000 hace 3, 4 meses, han ido bajando, pero todavía estamos hablando de $15, $16,000, sí, de 3,000. Sí. Eso obviamente causó una ruptura en el sistema de abastecimiento del mundo, en el mundo entero, o sea, y a nosotros nos afectó. La inflación hay que entenderla, aunque la oposición la usa como un arma política. Hay un disparatoso ahí del PLD, un dirigente que dijo que la inflación es porque no se ha producido suficiente zanahoria, ni papa, ni tomate. Porque hay gente aquí que está loca, tú sabes. Bernal, no sé cómo se llama. Sí. Como la inflación, ni que zanahoria, papa, tomate, cebolla. Pero señores, la inflación aquí es porque la soya se duplicó de precio. El maíz se disparó al cielo. Y aquí tú sabes que no hay, todo lo que tú consumes, cerdo, pollo, ganado, es con maíz que se importa cada año, $250 millones, desde la época casi de Colón, porque eso no es ahora tampoco, ni del gobierno, eso viene de hace muchos años. Importamos la mayoría de las materias primas alimenticias. Aceite comestible. Bueno, estamos produciendo aceite de palma, allá la Manicera, la familia Krauss instaló una fábrica en Atomayor, hay producción, pero todavía el grueso se importa.
y los aceites también se dispararon. Y el petróleo, que estaba en $43 en septiembre del año pasado, llegó a $85 hace un mes y pico. Ahora está a 70, sí, algo más de 70. Sí. Bueno, una inflación importada. No es por la zanahoria, ni por la cebolla, ni por el ajo, pero estamos locos. Sí. Ahora, que suban o no suban esos productos, pero aquí hay un abastecimiento normal de lo que se produce localmente y de lo que el pueblo consume. Arroz aquí hay para botar. Sí. Hay para botar arroz. Tú viviste una experiencia interesante en los años 80, el país la vivió, fue aquella primera vez que conocimos la fiebre porcina africana. De nuevo tuvimos en República Dominicana, en el año 2021, un episodio de fiebre porcina. El manejo que se dio a través del Ministerio de Agricultura y de la Presidencia de la República, ¿qué te pareció? Bueno, mira, yo no hablo, tú dijiste que yo era una persona identificada con el gobierno, y es cierto, pero yo siempre cuando te digo una cosa la digo sobre bases reales, sobre cifras reales, sean del fondo, del Banco Mundial, database, de los ministerios que publican. Yo no uso cifras para ensalzar yo de la fiebre porcina no sé mucho de si realmente aparentemente ha habido un control, se han focalizado los lugares, se ha compensado a los propietarios de cerdo que se han sacrificado, y todo, según la información que yo leo, todo parece que está bajo control. Pero todavía hay fiebre porcina. Eso casi es endémico ya, porque en Estados Unidos es endémica la fiebre porcina. Sí. Ellos te prohíben que tú lleves carne de países que tienen fiebre, pero ellos tienen la fiebre porcina desde hace años. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es mantener las medidas de control para evitar que esa carne pudiera llegar a los mercados, controlar la finca, revisarla, poner como hacíamos nosotros en la entrada de cada una de esos lugares donde se crían cerdos, esa agua residual, cosas de, ¿cómo se llama? Con químicos, sí, que hasta la goma de los vehículos se desinfectan, trajes, todas las medidas. Entonces, aún así, en aquella época, la fiebre se extendió tanto, que hubo que despoblar totalmente. Hubo que eliminarla. Totalmente la población porcina. Ahora fue más focalizada. Estuvo focalizada, sí, ahora, sí. Y por eso se logró encauzarla, como encapsularla. Y por ahí están trabajando. Pero todavía tenemos la enfermedad, y lo que no se puede descuidar las autoridades de sanidad animal de agricultura, mantener siempre la vigilancia sobre eso sí. Lois, una de las cosas que uno se pregunta, ¿cómo es posible que República Dominicana aparentemente va a concluir el año con un crecimiento en su economía sobre el 10%? Obviamente son múltiples los factores que explican eso. Para el año 2022 se prevé un crecimiento más o menos de un 5%, esa es la previsión que nos dio Miguel Seara Hatton, el ministro de Economía, pero estamos hablando de una relación entre 2020, un año muy difícil, más difícil todavía que el año 2021. ¿Es por eso que vamos a crecer un 10, casi 11%? Mira, vamos a hablar del crecimiento para que todos los televidentes lo entiendan. Sí. Hasta la persona más neófita en economía. En economía, sí. Nosotros damos, si tú coges el año base 2019, sí, un año base. Año base 2019, previo a la pandemia. Si tú usas 2020 y 2021, bueno, en el 2021, de enero a diciembre vamos a crecer, supongamos, 11%. 11%, sí. Pero ¿cuál es el crecimiento real 2020-2021? A ese 11% tiene que restarle la tasa negativa de 6.7 del 2020. Entonces el crecimiento real sería 11 menos 6.7, 4.3, más o menos. Ese es el crecimiento real. ¿Tú entiendes? No, una vez Leonel habló de un rebote. Bueno, crecer a 4.3 no es un rebote, es real.
¿Me entiendes? Porque él daba a entender que todo el crecimiento del 2021 era por un rebote. No, si tú creciste al 11 y el año pasado tuviste una caída de 6.7, el crecimiento real es 4.3. Eso te lo puede decir cualquier profesor de economía de Harvard. Eso es elemental, Sí. ¿no? De manera que somos el segundo país después de Chile. Después de Chile. Chile va a crecer. Pero Panamá creo que tuvo también un crecimiento pero se cayó un alto. 18% el año pasado. Ya. Panamá está creciendo al 12%. Fíjate qué interesante lo de Panamá. Panamá está creciendo más alto que nosotros en el 2021. Sí. Pero si tú le restas a Panamá el 12 de este año, menos el 18 del año pasado, ¿qué te da? Ya. Te da un 7 negativo. Sí, sí. Ese es el problema de Panamá. La caída que tuvo, porque tú sabes que es una economía de servicio. Ya. Tuvo un efecto más fuerte que el nuestro, que estamos más diversificados que Panamá. Tenemos más áreas, más opciones. Pero en el año 2021 hemos tenido ese crecimiento real, para ponerlo como tú lo calculas, restando el decrecimiento del año 2020. Sin embargo, la inversión pública fue muy lenta y fue bastante reducida, poco significativa la inversión pública. Cuando el gobierno hace una inversión agresiva, la economía crece. ¿Qué pasó con la inversión pública en el gobierno en el año 2021? Correcto, ha sido yo revisé la cifra de octubre y me dio un 63-64% de ejecución. De ejecución de la inversión presupuestaria de la inversión pública. Yeah. Estamos hablando de octubre. Falta noviembre y diciembre, lo que quiere decir que esa ejecución no va a llegar al 100%. Puede que quede en 70, 75, 80%. Tú preguntas, bueno, ¿por qué? Cuando tú te enfrentas en marzo, abril a una inflación interanual que llegó casi al 11%, ¿te acuerdas que hubo un escándalo que anunció el Banco Central? Bueno, el gobierno frenó un poco el gasto en sentido general y particularmente sacrificó la inversión pública. Porque en la medida que tú inviertas, muevas más dinero, eso genera una mayor demanda y eso presiona los precios. Esa fue una de las causas principales. Pero ¿qué pasó también? Que el sector privado respondió. Tuvimos suerte. El sector privado. Como nunca. Y la inversión extranjera se mantuvo. La zona franca se volvieron locos. Sí. Fueron como 95 empresas. Hubieron inversiones en turismo. Hay muchísimos hoteles que están en construcción, hoteles de 100, 150 millones. Eso siguió, la construcción respondió, la inversión privada en construcción respondió. Y eso es confianza. Y eso generó ese crecimiento. Yo he dicho eso en unos artículos, que quien ha motorizado el crecimiento este año es el sector privado. ¿Tú entiendes? Ahora, el año que viene hay un problema. ¿El objetivo cuál es? El objetivo del año que viene. El número 1. Hay que bajar la inflación. Bajar la inflación. A los niveles que normalmente el Banco Central establece, más o menos 0 a 4. ¿Por qué? Porque ese es un factor de incertidumbre muy grande. Entonces hay que bajarla. De manera que el año que viene probablemente van a haber aumentos en los intereses. Estados Unidos la FED anunció ya 2 aumentos de intereses el año que viene. Eso va a frenar un poco la economía. Afecta también la inversión y el gasto, porque los financiamientos salen más caros, los bancos suben las tasas de interés y que genera un freno. Ahí el gobierno va a tener entonces que dinamizar la inversión pública para crear un equilibrio. Sí, pero lo que hemos visto es que a final de año las instituciones financieras están prestando al 4 y al 5% en esos créditos que ellos tienen para el consumo. Sí. Y yo sospecho que eso debe ser por un periodo por las facilidades que se dieron y que hay dinero disponible todavía. Que hay bastante. Pero eso va a ir en aumento. Eso va a ir en aumento. Bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con José Lois Malcún, economista,
ex gobernador del Banco Central y quien fuera además el responsable de la reforma, de la coordinación de la reforma del sector salud de República Dominicana a principios del presente siglo XXI. En un momento retornamos. Durante prácticamente el año 2021 siempre leí tus preocupaciones sobre la decisión del gobierno y del presidente de la República de asumir los aumentos del costo de los combustibles, del petróleo, del precio del petróleo. Y el gobierno estaba sacrificándose cada semana informando que asumía los costos para no aumentar los combustibles y no ser un factor de aumento de la inflación en la economía popular. Eso al final, ¿cómo ha resultado, José Luis? Bueno, eso, como tú sabes, mira, aquí se subsidió la harina. Sí. Aquí se subsidió, se cubrieron 13.000 millones, costó la congelación del precio del combustible. Del combustible. Ha costado al fisco. 13.000 millones 13.000 de millones, pesos. sí, señor. O sea, fue un año donde a INEPRE le dieron lo que nunca le habían dado para abrir mercados populares, vender el plátano a peso. Fueron muchas medidas que se tomaron tratando de el transporte. Se negoció que no se aumentaran primeramente el transporte de carga, que se iba a aumentar muchísimo, se negoció y se mantuvieron igual los precios. O sea, hubo que hacer muchos malabares para evitar que esa inflación se metiera en 10 o 12, porque ya 2 dígitos de inflación, eso es peligroso. 8, 7 y medio, bueno, pero ya 10, 11, 12, eso sí es duro, muy duro, y eso golpea duramente al gobierno, a cualquier gobierno. A cualquier gobierno. Ya el año que viene, como digo, habrá que tomar medidas. Ahora, el año que viene tiene retos también tan importantes como la inflación. Quizá algunos fuera del control del gobierno, otros están bajo el control del gobierno. Sí. Haití es un problema que va a seguir afectando el quehacer político, económico y social del país. Eso es inevitable. Pero hay un tema, antes de entrar en el caso de Haití, que yo lo tengo aparte contigo, porque tú tienes una opinión muy especial sobre eso, me parece, que es el tema del empleo y la presión que el gobierno ha tenido para mantener el nivel de empleo que el pasado gobierno tuvo, incluyendo Nominilla, Barrilito y todas las distorsiones que había. El gobierno ha tenido que reducir la nómina pública, pero poco a poco parece ser que eso va a ir subiendo otra vez, como consecuencia de la presión política de los PRMistas y de la opinión, digamos, de algunos ministros, que en el sentido de que no van a eliminar mucho personal porque hay un problema de la carrera civil, el servicio administrativo y carrera civil. Pero eso es un 25-30%. Ya, entonces, eso no es determinante. Lo que pasa es que aquí el 70% de la administración pública son gente del PLD. Ahora, ¿cuánto tenemos? El 70% de la administración viene del gobierno anterior. Metieron la nómina en 700,000 y pico de gente en 16 años. Ahora, tú vas a votar 200,000 personas para poner los PRMistas. Bueno, es lo justo, porque eso hicieron ellos en el 2004, que barrieron con toda la gente que está del PRD en la administración pública. Barrieron, ¿eh? ¿O tú no te recuerdas de eso? Claro, claro. Entonces hay que abrirle espacio también a la gente del partido, del PRM. Y de hecho se ha reducido la nómina. No creo que el gobierno va a volver otra vez al populismo de nombrar gente del partido. Lo que hay que hacer es ir poco a poco sustituyendo, porque es justo que la gente nuestra entre al tren gubernamental, pero obviamente manteniendo las nóminas, si es posible igual o bajándolas más, porque es insostenible. Este país con 300,000 personas en la administración pública puede operar perfectamente. Y tenemos el doble, más del doble. Entonces, es un problema político, pero también es social y económico.
porque mucha gente se fajó durante años, pasó penurias, abajo. Aquí hay personas de carrera, y yo puedo traerte nombres, que en el 2004 lo cancelaron y no le han pagado sus prestaciones. Y este gobierno... De la carrera administrativa. De la carrera administrativa. Oye, este gobierno lo primero que hace es sacar los cuartos para pagar las prestaciones de lo que están en la carrera, pagarle sus prestaciones. Pero es mucho dinero el que se ha pagado. Que sí se ha pagado, muchísimo. Sí. Pero la otra preocupación eso es lo correcto, es la siguiente. Yo no digo que no se le pague. El Ministerio de Administración y Personal está lanzando esta semana las políticas, hoy la acaba de publicar, para el servicio civil y carrera administrativa y incorporar en el servicio civil y carrera administrativa a los empleados. Bueno, a lo que califique. A lo que califique. Sí, el problema es... Eso está lleno de vago ahí, de gente que pusieron por razones políticas. Tú no puedes meter a una gente... Bueno, pasó así en Cancillería. Bueno, tuviste lo de Cancillería. Tuviste lo de Cancillería. Bueno. Entonces, ¿cómo? Si los PRMistas compiten con los PLDistas le van a ganar. Tienen 16 años. Bueno, porque en el gobierno se formaron, lo enviaron al exterior. Entonces hay que hacer trampa. Ay, mío, Lois, ¿cómo va a ser? ¿Así? No puede ser. Eso pero pero estamos hablando de gente que no está en la carrera. Ajá. ¿Ok? Y gente que está nombrada, que no tiene ninguna función. Es más, fíjate que con la entrega de cheques hubieron como más de 20 millones, 25 millones que nadie fue a buscar el cheque. No, eso fue el primer caso. Pero luego eso subió extraordinariamente. Subió muchísimo. Yo creo que llegó casi a los 100 millones de pesos. Es lo que te estoy... Porque había instituciones que siguieron. Entonces, todo eso, ahora hay que hacer una depuración de ese personal que no hace ninguna función, que está ahí por razones políticas. Entonces tú no puedes dedicar a hablar de carrera administrativa para esa gente. Pero en este gobierno, hay que depurar a esa gente. Pero en este gobierno no se ha tocado lo que están en la carrera administrativa. Bueno, tú puedes... No se ha tocado. Casi prácticamente que yo sepa, aquí no ha habido escándalo de ese tipo, de que te cancelan siendo de la carrera. Y si te cancelan, te tienen que pagar unos cuartos. Ya. Porque eso depende. Sí, sí. Pero por ejemplo, hay personas que tienen puestos por ley que tú no lo puedes quitar a tu fecha. Las superintendencias tendría que pagarle un año de salario, una fortuna. Tú tienes el caso de Procompetencia. Y pensiones. Tú tenías el caso de pensiones, tú tienes el caso del Servicio Nacional de Salud. Eso hay que respetarlo, pero están ahí. Bueno, no, algunos, como el caso del Servicio Nacional de Salud, bueno, el director renunció. Pero por una opción. Exacto, sí, porque quiso. Sí, sí. Pero bueno, me interesa tocarte el tema de los retos. De los retos, sí. Sí, vamos a entrar a los retos y vamos a entrar al tema de Haití. Yo sé que ese tema es importante para ti, pero quería saber, finalmente, en el tema del empleo, ¿el gobierno se ha manejado adecuadamente? El presidente formó una comisión bueno, según los datos, para el tema de la incorporación de los PRMistas. ¿Se crearían listas, nominillas, igual que lo que pasó en el pasado? Yo no creo que Luis Abinader permita eso. Pero yo meto mi brazo ahí. Ya, ok. Ahora, te digo una cosa. Los empleos formales registrados en el sistema de seguridad social, al mes de octubre ya estaban superando lo de previo a la pandemia. Sí, vimos la información de que eran... ¿Eso qué te dice? Está diciéndose eso. Sí. Que el sector privado está generando también empleo, porque, Fausto, aquí hemos dependido mucho siempre de que el gobierno invierta, de que el gobierno emplee, de que el gobierno gaste, de que el gobierno... Ya esa etapa, nosotros tenemos que superarla. El sector privado es que tiene que ser el motor de una economía. Y el gobierno da las facilidades, abrirle las puertas y eliminar el soborno y la vagabundería y el robo que había en los gobiernos anteriores, en todos esos PLDistas ladrones que hay ahí, que tú lo has visto, bueno, que cobraban hasta para comprar un papel sanitario. Entonces, si tú acabas con esa corrupción, oye, aquí vamos a tener que frenar quizás los inversionistas, porque van a venir
en manadas, pero eso es importante, Bueno, cambiar la política. Ha habido una reforma de la administración pública con la decisión del presidente de eliminar instituciones que no ofrecían resultados positivos o que no tenían ningún valor que no fuera el del clientelismo político. El caso de la OISOE, el FOMPER, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el despacho de la primera dama, el Consejo Estatal del Azúcar, son son algunas de las instituciones que han sido definitivamente borradas de la administración pública. Quedan algunos casos, pero están pasando las propiedades a bienes nacionales. Y se va a crear una ley como una especie de fideicomiso para administrar lo que son las empresas del Estado. O sea, porque tú sabes que FOMPER, la idea es que administrar los fondos. Administra los fondos, pero por ejemplo, Corde tiene empresa y la estamos cerrando. Corde cierra este año. Pero Corde tiene muchas empresas funcionando. Las famosas, ¿cómo se llama? Las minas esas de, las minas de sal, de ¿cómo se llama? De mármol. Entonces, el SEA tiene ingenios. El SEA tiene un ingenio contratado, otro lo maneja directamente. Esos bienes, al tú cerrar esas instituciones, tienen que ser administrados por un nuevo ente, por un nuevo esquema, que sea obviamente manejado con otro criterio, no con los abusos. Mire el SEA, ahí hay millones de tareas invadidas por gente que se ha robado esa tierra, que cuestan miles de millones, y de Seagarra ni se diga lo que se ha robado. O sea que ahí hay que tratar de recuperar esos bienes. Hay que luchar para recuperar los bienes del Estado que se ha robado. Porque el país lo necesita. Pero hay una política dedicada a la recuperación de esos bienes. Obviamente hay un equipo formado de abogados que están en eso. Eso le corresponde a los abogados designados. Todo lo que sean casos así de robo de bienes al Estado, recuperar esos bienes, ellos pueden perfectamente asumir también esa responsabilidad. ¿Eso ha eficientizado el manejo del gasto público durante el 2021? Ha mejorado mucho la calidad del gasto público, mucho. Tú lo sabes, o sea, se han eliminado dispendios, despilfarro, toda esa vagabundería de gastos de restaurantes, viajes de lujo, gente que viajaba en primera clase aquí, no en primera clase, sí en primera clase para allá a Miami. Tú sabes que había cosas increíbles, gasto de publicidad. Era un escándalo. En publicidad eran 35, 40 mil millones al año que se gastaban estos tipos. Y restaurantes, aquí había restaurantes que sobrevivían con la tarjeta de crédito del gobierno. Tú lo sabes. Hay uno famoso de carne que cerró después que le quitaron esas facilidades. No, pero tú dices, David, creo que no. No, esa fue otra situación. Bueno, ahí, una división interna de los propietarios. No, pero era de los que se mantenían a base de eso. Sí. Pero bueno, yo creo que debemos entrar entonces a las preocupaciones. Los vecinos se quejaban porque sonaba tanto la maquinita de la tarjeta que no lo dejaba dormir. Sí, tremendo. Bueno, a ver, los desafíos importantes. Ya me has dicho que el primer gran desafío de la economía dominicana para el 2022 es el control de la inflación. Exacto. Ese es el primer gran desafío. Es el número uno. El número uno. En términos económicos, obviamente a ti te preocupa el tema del empleo, mano de obra haitiana en República Dominicana, ¿o te preocupa migración, el tema migratorio? Conflicto en la frontera, posible comercio. ¿Tú crees que eso puede afectar la economía? Bueno, claro, si el conflicto llega a la frontera, un ejemplo, y comienzan esas bandas, tú sabes, a cometer fechorías, esas cosas, o cierra la frontera al comercio con Haití, eso nos afecta tremendamente. Pero, o la gente comienza, si la guerra se amplía, se agudiza, las confrontaciones, etcétera, eso impulsa mucho más la inmigración. Pero lo que hemos tenido es, mira, hubo el asesinato del presidente Moïse y la frontera no resultó afectada. Hemos visto las bandas, hemos visto los secuestros, incluso dominicanos secuestrados, finalmente tampoco hubo ningún problema en la frontera. Por tanto, la frontera no representa
no tiene, digamos, ningún riesgo. ¿Tú crees eso? No, eso es lo que No, hemos visto sí, durante el eso, 2021. exacto, es lo Y que el hemos comercio visto. es una parte fundamental porque el comercio representa un negocio para lucrativo. para la misma banda. No, para los productores dominicanos. Bueno, sí, los también. productores dominicanos. También, pero también para ellos, de aquel lado. Bueno, porque ellos necesitan alimentos que no pueden producir, exacto. que se producen aquí. Pero no te confíes en eso que tú dices. A ver, no. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque si ese conflicto se agudiza y se generaliza, en Haití cualquier cosa puede pasar. Lo que hemos visto, las últimas informaciones porque es si que entran, si el gobierno, si cae el gobierno y comienza, puede pasar lo que pasó aquí, que los militares se dividan, una parte es que no hay militares se vaya, en o los Haití. que tengan las armas, policía, lo que sea, se vayan del lado de la población, de un sector de la población que va a enfrentar a la banda y otro se vaya con la banda y se produzca un conflicto armado en el país entero. Eso puede suceder en Haití, eso puede suceder en cualquier momento. Señores, la situación de Haití es una situación muy delicada. En definitiva, creo que hay quienes se confunden en el exterior al no conocer la isla y entienden que la isla completa es Haití y entonces eso nos afecta. Pero en definitiva, República Dominicana tiene un cuadro político, institucional, económico muy distinto al que tiene Haití. Sí, pero como quiera. Y nosotros hemos apostado en la política exterior a que la comunidad internacional ayude a resolver eso. No ha sido así ahora aparentemente, por el surgimiento de nuevos elementos vinculados con el narcotráfico, es probable que Estados Unidos se interese un poco más de lo que lo ha hecho. Pero tú consideras que Haití es un reto para la Es un factor relevante, a tomar en consideración, sobre todo porque nosotros no tenemos una política exterior definida frente a Haití, ni actuamos internamente para promover, que creo que debíamos hacerlo, una concertación política en Haití. Cuando digo internamente no me refiero a que nuestro embajador haga eso, pero me refiero a que los dominicanos debíamos tener aquí un grupo de pensamiento, un think tank en el Ministerio de Relaciones Exteriores, alguien que, o un grupo, un equipo, que elabore una política eficiente sobre la situación en Haití y el Estado actúe en relación con esa política. ¿Tú sabes que Joseph puede ser presidente de Haití? Sí, Claude Joseph. Sí. Él es un enemigo de los dominicanos. ¿Y qué tú crees que puede pasar después de eso? Bueno, eso es una situación. Pero Claude Joseph es un hombre de Martelly. Y Martelly está siendo muy fuertemente cuestionado porque los datos nuevos que han surgido indican que fueron la gente de Martelly que mataron a Moïse. Bueno, y que Moïse tenía una lista de gente vinculada al narcotráfico, entre los que ellos estaban. Como dicen del actual primer ministro, que también está vinculado con la muerte. No, pero Ariel Henry no está vinculado con Martelly. Pero salió en New York Times. Digo, con la muerte de Moïse. No. Bueno, sí, eso sí fue una primera versión. Entonces, tú no sabes, ahí nadie sabe lo que pasó, porque la oligarquía juega un papel fundamental en Haití, controla los poderes, vamos a estar claros en eso. Detrás de cada banda hay un oligarca, y eso es un problema que tú sabes, Haití no es una complejidad, pero bueno, si tú quieres, digamos que mientras la frontera esté tranquila, olvidémonos de que Haití es un gran problema, pero es un problema potencial para el país. Sí. Potencial. Sí. Bueno, yo lo he advertido. No, muy bien. Ojalá que yo se me equivoque. Sí. El tercer problema es la reforma fiscal. Bien. Hay que hacer una reforma fiscal el año que viene. ¿El año que viene? Sí, el año que viene. ¿Y cuándo tú la vas a hacer? ¿En el 23 y el 24? Pero el presidente no definió eso cuando anunció que no hay reforma fiscal. Yo no he dicho que el presidente lo definió, he dicho que el país necesita mejorar sus ingresos en alrededor de un 2% del PIB. Pero como hay elecciones en el 2024 es muy difícil. La oportunidad para la reforma fiscal aparentemente se perdió. Y eso va a ser en una próxima administración. Bueno, ahí diferimos. Yo pienso que podemos los primeros 6 meses del 2022 buscar una forma de consensuar una reforma fiscal, lo más que se pueda. El gobierno no puede seguir con un nivel de ingreso que donde 5 ministerios te lo consumen todo. 6. No puede. Sí, 5 o 6. Sí, así es.
Señores, Sí, la gente no entiende la magnitud de ese problema. Ya. Se está haciendo malabares, pero tenemos que mejorar todo. El sector salud, hay que aumentarle los presupuestos a salud. No puede, mínimo 3,5%. ¿Y eso de dónde sale el dinero? Los beneficios sociales todavía aquí son bajos respecto al PIB. Con todas las ayudas que damos, nosotros estamos, en comparación a otros países de América Latina, estamos en un nivel por debajo del promedio en cuanto a lo que se le asigna a la ayuda social. Entonces, como parte de la política social. Claro. Sí. Y además tenemos el problema de la deuda. No, pero de eso vamos a hablar en un momento. Porque también el tema de pobreza igual no lo hemos abordado, y la economía dominicana tiene ese componente como un lastre muy largo y como una deuda social acumulada muy larga, que en un gobierno con transparencia podría ser, pero que este gobierno tampoco tiene como la varita mágica para solucionarlo, si renunció a una reforma fiscal el presidente. Vamos a hacer una pausa, Loy. En un momento volvemos con ese otro elemento, a ver cómo se puede hacer. Si tú eres de la idea de que era posible en el año 2022, bueno, ojalá que sea posible. En un momento volvemos en este diálogo con José Luis Malcón. El presidente Luis Abinader, cuando habló de que no habría reforma fiscal, un discurso de apenas 4 o 5 minutos, habló de todas las reformas que se había hecho en el Estado para eficientizar el gasto y ahorrar, y que todo el dinero, hasta el centavo mínimo, se está utilizando en el Estado con eficacia, con transparencia. Sin embargo, el presidente no definió un nuevo escenario, ni definió el año 2022 para la reforma fiscal. Tú dices que es posible, yo te digo muy difícil, porque evidentemente el presidente también parece ser que va a optar por la reelección en el 2024. Obviamente. ¿Te parece, verdad? Seguro. ¿Tú crees que un presidente en campaña puede hacer una reforma fiscal para aumentar los ingresos públicos? Por eso te estoy diciendo, si no la hace en los primeros meses de 2022, entonces no se hace. Eso yo estoy claro. Yo no estoy diciendo que se haga, yo estoy hablando de que se busque una forma de consensuar con los sectores algún tipo de acción o de medida que mejore los ingresos del gobierno. Y yo te aseguro a ti, si hubiéramos tenido tiempo aquí, sí, y hasta un gráfico aquí en la pared, yo te puedo hablar de casos de impuestos que no afectarían en lo más mínimo a los pobres, en lo más mínimo, y que yo creo que son impuestos que la población, la mayoría, estaría de acuerdo. Hay otros que obviamente no, pero hay que buscar. Si tú no puedes recuperar 2% del PIB o ingresar, bueno, por lo menos un 1%, 50,000, 55,000 millones más de pesos. Algo es algo. Pero si no quieren hacer nada y dejarlo así, bueno, yo respeto la política del gobierno, la decide el presidente. Pero tú siempre busca opciones. Y el año que viene, muchos países, aunque le cueste lo que cueste, políticamente hablando, van a tener que entrar en la reforma fiscal. Pero porque bueno, no van a aguantar el nivel de deuda de esos países. Gracias a Dios nosotros tenemos una ventaja. Vamos a hablar de la deuda. Hace 6 meses, 8 meses, la deuda subió aquí a 56,5%, de un 40% que era en el 2020, a 56%, 16%. Eso es más cuarto que el carajo. Mucho dinero. Sí. En dólares. En dólares, sí. Ahora mismo está en 52%. Bajó. ¿Por qué? Porque como la economía ha crecido mucho más que la deuda, ha bajado a un 52%. Pero para financiar el presupuesto del próximo año va a haber que buscar probablemente 284,000 millones de pesos. Sí, pero también se pagan deudas. Vamos a ver la deuda neta. Lo que tú pides prestado menos lo que pagas. Se va a aumentar probablemente un 2% o 3% más. Ahora, ¿cómo van a estar los impuestos? Iguales que lo hemos tenido en el 2021. Deben subir. Deben subir. Primero por la inflación natural y segundo
porque yo confío que el año que viene van a ver, el sector privado va a seguir la dinámica que ha tenido este año, aunque un poquito más frenada por el problema que te mencioné del control de la inflación. La economía va a haber una ralentización, como dicen los economistas, o sea, una ligera caída del crecimiento, sí. Pero yo creo que el turismo el año que viene se va a recuperar. Eso va a ser un factor importante. Y sectores como construcción, zona franca, inversión extranjera van a seguir creciendo. El ambiente del país está bueno, la gente está viendo el país un cambio. Seguridad, transparencia. Tú sabes, yo creo que eso tiene, tú no te imaginas lo que eso significa para un inversionista, tanto local como internacional. El riesgo país, somos 4 países en América Latina que hemos mejorado la calificación de riesgo y nosotros somos uno de ellos. Y el año que viene, si seguimos, podemos todavía mejorar más, llegar a BB más o plus. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro bono soberano, en vez de colocarlo a un 5 o un 6, nosotros podemos colocar bonos a 4, 4,5%. Tú te puedes ahorrar 25, 30 mil millones en intereses en un año, mejorando las tasas de interés a que tú colocas los bonos. Y recuérdate que el 70% de nuestra deuda externa hoy son bonos. Sí. Todas esas cosas yo las veo positivas. Yo veo el año que viene positivo, con mucho optimismo, y no creo que me equivoque. Pero claro, van a haber algunos ajustes, algunos cambios, que siempre se van a dar por el contexto internacional también, porque nosotros somos una isla que dependemos mucho de los factores externos. Hay que ver todavía. Yo creo que Estados Unidos tiene una deuda con nosotros. Estados Unidos, sí. Con la posición que ha adoptado el gobierno con respecto a la política externa de Estados Unidos. Pero ven acá, algo tiene que, y ya de hecho fíjate que el Congreso incluyó a República Dominicana como uno de los países, sí, que van a formar parte de la lucha contra la corrupción. Ya en Estados Unidos los políticos saben que el país está dando un cambio. Que hay un ambiente distinto. Pero diferente. Último, cuarto, la pandemia. Yo te mencioné Haití, te mencioné la reforma fiscal, te mencioné el problema ¿de qué fue que hablamos? Hay un tercero. No, la inflación. La inflación, y yo mencioné el cuarto, el tema del COVID. Hay que tener también mucha cautela con eso, porque si el COVID vuelve una ola nueva, con nuevas variantes, y obliga al gobierno a comenzar a cerrar, a reducir los horarios de actividad, eso sí también es un factor que estamos muy bien ahora, porque los casos que se están registrando son mínimos. Casi estamos llegando, como le llaman, a la, qué sé yo, ¿qué es rebaño? ¿Cómo es la? Sí, a la protección de rebaño. Sí, que ya el nivel es un nivel que sí, se queda ahí, que no es, pero inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, sí. Pero hay que evitar que venga, porque todos los países están, Inglaterra es un desastre, y en Europa, y ahora en Nueva York están hablando está volviendo de volver a las restricciones. Y ahora vienen de Nueva York, ¿cuánta gente para acá? Sí. Sí. 100,000, 200,000. Y es la nueva variante Omicron lo que está afectando. Omicron. Anthony Fauci acaba de dar unas declaraciones de que es una pandemia que puede llevar a UCI y a hospitalización a miles y miles de personas. Claro. Y que esto puede provocar igualmente una nueva cantidad de fallecimientos. Hay que evitar, hay que luchar contra eso y no descuidarse con el COVID. Yo creo que ahí están los retos del gobierno, más lo que normalmente se le presenta a todo gobierno por cuestiones coyunturales, porque tú no puedes tampoco decir, bueno. ¿No te preocupa que el gobierno siga endeudándose para, por ejemplo, financiar el presupuesto? No, eso no es un problema ahora mismo. ¿Ahora no es un problema? No, ahora no es un problema, no, en el sentido que de haber bajado de 56 a 52, que sube este año a 54, 55, 50, no es un problema. Y pienso yo porque
digo, perdóname, quizás yo me pueden malinterpretar los oyentes y yo soy enemigo de la deuda. Yo quisiera bajarla a debajo de 50 o 45, lo ideal. Estoy diciendo que no va a haber un aumento de 40 a 56%, como pasó con la pandemia. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Puede subir 2 o 3% más del PIB. Estoy hablando de 52 que está ahora, puede llegar a 54, 50, que es lo normal. Si tú ves los gobiernos de Danilo, los últimos 8 años, subía eso mismo. Él cogió la deuda en 18 y 19% y la dejó en 40. Sin pandemia. Sin pandemia. El 2012 era 18% del PIB la deuda. Él la dejó en 41 y pico. ¿Cuánto es por año? 8 años. Sí. Casi 3%. Bueno, que hagamos eso ahora es normal. Y él crecía, y con Danilo la economía crecía 5, 6, 7%. Sin pandemia, sin crisis. Porque por lo menos a Leonel le tocó la crisis del 2008. Sí, la crisis financiera. Pero Danilo gobernó sin crisis. Sí. Entonces, yo entiendo, por eso digo que no quiero minimizar el problema de la deuda. Quiero decir que lo que está previsto en el presupuesto no es no es significativo como para motivar preocupación de impago ni nada. Estamos, el país está en capacidad, perfectamente en capacidad de responder a esa deuda. ¿Tú crees que la ley y la dirección que se ha creado de alianza público-privada puede ser un factor o un elemento que ayude a la economía en esa búsqueda de un nuevo modelo de relación entre el sector público y el sector privado? Yo creo que sí. Lo que pasa es que el año que viene tiene que haber, aunque sea uno, de esos grandes proyectos anunciados, que arranque. No sé si me explico. Sí, claro, muy clarito. Porque a la medida que haya uno que arranque, ya la gente comienza a ver, coño, por ejemplo, el proyecto Pedernales, Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas. O Miche. O Miches, por ejemplo. O la cuestión de el puerto de Montecristi, crear un hub ahí de... Algo tiene que arrancar, algo grande. La carretera del Ámbar, que fue una de las cosas que anunció el presidente Luis Abinader. Todos esos proyectos PPA, como le llaman, público-privado, yo creo que es una idea maravillosa y que ojalá el país se encamine por ahí para sus futuras inversiones, pero hay que dar un efecto demostrativo. A ver un caso que realmente diga, bueno, mira, es tu modelo. Este es el modelo. Esto funcionó. Y que esto funciona. Ahora se está hablando de un tren, un tranvía que va a conectar a Santo Domingo con Santiago, como ocurrió en el gobierno de Hipólito Mejía. Se está hablando ahora de ese tranvía que va a unir a las dos grandes ciudades del país. Hay que ver la factibilidad de eso, los números, porque cada proyecto de eso, tú tienes que tirar números. Claro, casi todo el transporte en tren se subsidia en el mundo entero. Yo no creo que haya un tren que sea rentable en ninguna parte, tú sabes. Entonces, no importa que tú, ni en Japón, que los trenes casi van arriba de los rieles, que son maravillosos, tú llegas, hay que subsidiarlo. Entonces, depende de lo que el gobierno, si entiende que vale la pena una inversión como esa, eso, bueno, se estudiará. El de aquí se subsidia, el metro. El metro se subsidia. Y el teleférico se subsidia. Pero por lo visto, también en la inversión pública para el 2022 hay una ampliación del metro contemplada por esta administración. Claro que sí, hay expansión del metro, creo que... Sí, hasta los alcaldes. Estamos dando subsidios para eso, y eso nunca ha sido rentable. Pero es un servicio público, eso ayuda el tránsito, que este tránsito de la ciudad ya es insoportable. Los metros son en todos los países ya, estamos hablando, de Santo Domingo ya es una ciudad que ya no es un pueblito, aquí estamos hablando de 4 o 5 millones de Gran Santo Domingo. Ya, yo vi una fotografía publicada ayer por Elon Musk, el de Tesla, diciendo que los entaponamientos en China duraban entre 14 y 15 días. Y que una persona caminaba aproximadamente, el nivel de traslación era de 1 kilómetro por día. 1 kilómetro, sí, exactamente. 1 kilómetro por día. Para llegar a, imagínate tú. No, sí, eso es un servicio que
que hay que darle a la población para que se transporte, además el precio, el costo, tú sabes ya, no todo el mundo puede pagar un taxi de Uber o de Apolo, 200, 250 pesos, para ir, qué sé yo. Bien. ¿Tú crees que entonces finalmente al gobierno en el año 2022, aunque la economía va a crecer menos, le va a ir bien? Al país. Al país. Sí, y yo creo que el presidente, si sigue manejando el quehacer público con la transparencia, la honestidad, con que lo está haciendo, el pueblo le va a pagar factura a eso, se le pasa la factura. Yeah. Digo, una es decir, factura... que en cada obra de gobierno, en cada negociación, en cada transacción, no se sospecha que puede haber una corrupción, una coima. Y si la hay, automáticamente suspender el concurso. Exacto. Y llamar otra vez concurso, como pasó con Inavi, sí. Eso, comenzaron a protestar las empresas, hasta cancelaron vamos a hacer otro concurso. Así es. Y eso es lo que va dando demostración de la transparencia y la honestidad. Si él sigue manejando eso así, lo demás camina solo. Sí. Aquí no hay que seguir pensando que si el gobierno hace o no hace, eso es lo que hay que buscar, institucionalidad. Institucionalidad. Y otra cosa, tiene que seguir con el diálogo, que no se enfríe en eso. El presidente tiene que seguir calentando el diálogo para que las reformas que él presentó en ese diálogo se vayan concretando, porque si el país no se institucionaliza también, la transparencia no es suficiente. Tenemos que institucionalizar, mejorar la ley de agua, código financiero, código laboral, electricidad, salud, la seguridad social. La reforma de la seguridad social. Tenemos que hacer un ajuste, la competitividad. Todos esos son los paquetes de reforma que están en la mesa de diálogo. Eso hay que continuarlo. Que van a haber muchas discusiones y pleitos y todo, no importa. Sí. Sacar lo que se pueda, aunque sea poco, no que te van a sacar las 12 reformas en un año, pero saquen 3. Sí, así es. Y eso es un avance, eso va cambiando al país, la imagen del país, de fuera y de adentro. Bien. O sea que yo soy optimista de que si el presidente sigue en esa línea, aquí no hay que preocuparse mucho, el país por sí solo responde. Qué bueno. Muchas gracias a Lois Malcún, economista, ex gobernador del Banco Central y una de las personas que tiene historial de compromiso con las reformas institucionales de República Dominicana. Muchas gracias, Lois, por esta conversación. Gracias a y gracias a los amigos que nos siguen a través de Acento TV y todas las redes a través de las cuales divulgamos estas entrevistas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Bien, muy bien.